Descubriendo el mundo con David Cañedo. Hola, aquí estamos como todos los miércoles a las 5:30 en este su programa Descubriendo el Mundo. Y antes de empezar, voy a hacer un comentario porque me puse a pensar el otro día, estaba yo comentando con algunas personas de que las inundaciones recientes, ya ven ustedes que durante el último par de semanas, si no es que más, hubo unos aguaceros torrenciales en todos lados y parece que en toda la República ha habido graves inundaciones. Y el comentario que yo quería hacer es que en realidad estos huracanes siempre ha habido, desde siempre ha habido huracanes, pero como que cada vez son más fuertes, ¿no? Como que producen desastres que uno ni siquiera se estaba esperando. Por ejemplo, si se acuerdan ustedes del huracán Katrina de hace unos 8 años más o menos que destruyó la ciudad de Nueva Orleans, allá en Estados Unidos, el huracán del año pasado, el Cindy que arrasó con la costa este de Estados Unidos, ahora este huracán de acá, que, repito, siempre ha habido huracanes, pero que parece que su fuerza destructiva está aumentando. Y esto en realidad no es ninguna gran ciencia. Lo que sucede es que, como ustedes saben, hay un proceso de calentamiento global que está sucediendo. En los últimos 200 años hemos arrojado una cantidad enorme de gases a la atmósfera y parece que en los últimos 100 años ya la temperatura promedio del planeta ha aumentado en algo así como 1 grado centígrado, ¿no? Casi 1 grado centígrado. Esto se sabe porque hay estaciones meteorológicas que todos los días miden la temperatura y te sacan promedios y se promedian con los resultados de otras estaciones. Y el asunto es que todas estas cosas ya hay parámetros muy bien definidos que nos dicen exactamente cuál es la temperatura promedio del planeta. Desde que empezaron a hacerse estos conteos, hace más de 100 años, la temperatura del planeta ha aumentado en casi 1 grado centígrado. Y esto parece que no es mucho. Y sin embargo, este grado centígrado ya está provocando el deshielo de los casquetes polares, ya está provocando que los glaciares en las montañas se estén fundiendo, ya está provocando que estos huracanes cada vez tengan más fuerza. Esto sucede porque simplemente al hacer un poquito más de temperatura, la cantidad de agua que se evapora es mayor. Los océanos, la cantidad de agua que se evapora es mayor y hay mayor cantidad de vapor de agua en el aire y esto hace que los ciclones y los huracanes sean más fuertes, más potentes. Entonces, a medida que se está calentando el planeta, dentro de 10 años o 20 años o 30 años, si aumenta otro grado, otros 2 grados, otros 3 grados o lo que sea, podemos esperar que este tipo de desastres sean cada vez mayores, ¿sí? Cada vez más destructivos. Y aquí la reflexión, bueno, este comentario salió porque en la televisión, en los periódicos no se habla de otra cosa. Están los comentaristas o los que dan las noticias hablando de horas y horas de los estragos que causó este desastre natural en distintas partes de la República Mexicana y nos muestran las fotos y entrevistas y lo que sea, y hablando todo el tiempo, pero en ningún momento mencionan o hacen la conexión con el cambio climático que ya está sucediendo. Como si que este ciclón, este huracán, sucediera nada más porque sí. Sí, nada más porque sí, hubo un huracán muy fuerte, pero en ninguna parte, digo, yo no he escuchado realmente comentarios, o si hay gente que sí hace estos comentarios, tienen muy poca cobertura. El asunto es que la mayor parte del tiempo se habla del desastre natural, pero no se menciona la relación que tiene con ese cambio climático que ya está sucediendo. Esperemos que en algún momento ya se empiece a hablar de estas cosas, porque parece como si fuera un tema tabú, yo así lo veo. Bueno, pues ese era el comentario que yo quería hacer. El caso es que hay una situación, son todos estos procesos muy complejos de las ciencias de la Tierra, son procesos muy, muy complejos, pero todo tiene una causa y un efecto. Entonces el hecho de que estos huracanes sean cada vez más destructivos es por alguna razón, no es nada más porque sí. Bueno, pues esa era la reflexión que yo quería hacer. Voy a seguir hablando sobre
de lo que les estaba hablando la semana pasada. Les estaba hablando de este señor, Arnold Toynbee, un historiador, uno de los grandes filósofos de la historia, de los grandes intelectuales que vivieron el siglo pasado, y no solo el siglo pasado, que dedicó toda su vida a estudiar y escribir sobre la historia, y propuso unas tesis muy interesantes. Entonces, él identificó, les estaba yo contando la semana pasada, cómo a lo largo de la historia llevamos 6.000 años de historia, ¿sí? Antes es la prehistoria, y desde hace 6.000 años para acá ya es la historia. ¿Y cuál es la diferencia entre la prehistoria y la historia? Pues el hecho de que precisamente hace 6.000 años surgieron las primeras civilizaciones. Esas civilizaciones, lo que llamamos civilización, ya cuentan con una historia escrita. ¿Ok? Y pues este señor identificó 21 civilizaciones que han pasado por el escenario de la historia. Y entre esas civilizaciones hay algunas que son de primera generación, las civilizaciones madre, por llamarlas de esta manera, las civilizaciones madre, que estas, las originales, son fenómenos que se dieron independientemente unas de las otras. La civilización surgió de manera independiente en diferentes lugares del mundo. La primera civilización, la más antigua que nosotros conocemos, es la civilización sumeria, que surgió en Medio Oriente, lo que actualmente es el país de Irak. Ahí surgió la primera civilización, la civilización sumeria, más o menos unos 4.000 años antes de nuestra época, o sea, hace 6.000 años. Un poco después surge la civilización egipcia, en lo que actualmente es el país de Egipto, en el valle del Nilo, del río Nilo. Surge la civilización egipcia. De una manera completamente independiente, también un poco después, surge la civilización china, allá en China. La civilización china surge un poco después, también un poco después, en orden cronológico, surge otra civilización que se llamó la civilización minoica, que es la antepasada de la civilización griega, en lo que actualmente es Grecia y las islas del Mediterráneo, las islas del mar Egeo. Ahí surge esta otra civilización, la civilización minoica. Y de una manera completamente independiente surgen también un poco posteriormente, en América surge la civilización mesoamericana y en Sudamérica surge la civilización andina. Entonces estas son las que identificó este señor, y de estas civilizaciones después surgieron muchas otras, y hubo otras que también surgieron de manera independiente. Y aquí lo que hay que considerar es cuál es el proceso por el que surge una civilización. Y lo que propone este señor es que las civilizaciones pues también no surgen nada más porque sí, porque en muchas partes del mundo ha habido gente que ha vivido durante milenios sin cambiar sus estilos de vida. Lo que le estaba yo también comentando la semana pasada. Hay gente de tribus en el Sahara o en el desierto de Namibia o en la selva del Amazonas que han vivido de una manera sustentable, básicamente sustentable, desde hace miles de años, pero su estilo de vida no ha cambiado prácticamente nada. Son pueblos en historia, y esto no significa que no tengan el derecho de existir. Estos pueblos, de hecho, están mucho mejor adaptados a su medio ambiente que lo que han estado las civilizaciones. En cualquier caso, es muy interesante ver cómo surgieron estas primeras civilizaciones. Y este señor, en su libro, Estudio de la Historia, bueno, que es todo un compendio de libros, es todo un tratado, pone bastantes ejemplos, y uno de esos ejemplos se los voy a poner ahorita, que es cómo surgió la civilización egipcia. Sí, cómo surgió. Y la historia que nos cuenta este señor es que todo el norte de África, hace todavía 10.000 años, 12.000 años, era bastante fértil. El desierto del Sahara, tal como lo conocemos nosotros, apenas se desertificó hace unos 10.000 años. Antes era muy fértil, pero cuando terminó la última glaciación, esto fue hace aproximadamente unos 10 o 12.000 años, fue cuando terminó la última glaciación, y resulta que todo el régimen de lluvias que caía sobre África del Norte se fue para más al norte, para lo que actualmente es Europa. Por eso es que Europa ahorita es muy verde. Por lo general Europa es bastante verde, ahí llueve bastante. Pero todas esas lluvias antes caían sobre África, sobre el norte de África. Y lo que actualmente es el desierto del Sahara, antes era una zona bastante fértil.
Se han encontrado pinturas rupestres en algunas partes del desierto donde se ven todo tipo de fauna que actualmente ya no existen, que es fauna de bosque, no de desierto. Y el asunto es que cuando esto sucedió, cuando todas estas zonas del norte de África se empieza a desertificar, la gente que vivía ahí, había una cierta densidad de población, quizás no demasiado alta, pero había gente viviendo ahí. Entonces, mucha de esta gente, ¿cómo respondió a ese desafío? El desafío de vivir en un lado que tú estás acostumbrado a que es un bosque o una pradera y de repente se empieza a secar. La comida que era muy fácil obtenerla, de repente ya no la obtienes. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese momento? La gente tuvo muchas respuestas diferentes. Algunos grupos de gente emigraron, ¿verdad? Esto es lo más normal, es lo que sucede. Mucha gente emigró, algunos se fueron para el norte, cruzaron el estrecho de Gibraltar como pudieron y se fueron para Europa. Otros se fueron para más al sur, para África Central, ¿no? Que sigue siendo bastante fértil. Otros se quedaron en el desierto, encontraron la manera de vivir en esas condiciones cada vez más hostiles. Y se convirtieron algunos de ellos en nómadas, por ejemplo los grupos bereberes y todos estos, los grupos que viven en el desierto, pero pues resulta que para vivir en el desierto tienen que ser grupos pequeños, sí, grupos pequeños, porque el desierto no puede mantener poblaciones muy grandes. Y otra respuesta finalmente fueron gente que emigraron hacia el este y llegaron hasta el valle del río Nilo. Resulta que el río Nilo es uno de los ríos más largos del mundo, que viene desde África Central y que desemboca en el Mediterráneo. Y ahí, en ese río, decidieron que ahí iban a permanecer. Y entonces se vieron enfrentados a otro desafío todavía más grande. Resulta que el valle del río Nilo era bastante inhóspito, ¿sí? Eran ciénegas y pantanos llenos de, yo no sé, de cocodrilos y de toda clase de alimañas y de bichos, y la agricultura era muy, muy difícil practicarla ahí. Entonces, durante miles de años, estas personas que se fueron asentando en ese valle del río Nilo, durante miles de años, empezaron a modificar el ambiente. Empezaron a hacer canales para practicar la irrigación, para controlar el flujo de las aguas, para que esas zonas pudieran habitarse. Y esto fue una labor que llevó varios milenios, simplemente para poder hacer de ese valle una zona habitable. ¿Ok? Muchas veces se dice que la civilización egipcia fue un don del río Nilo, que fue posible gracias al río Nilo. Pero en realidad más correcto sería decir que la civilización egipcia fue posible no gracias al río Nilo, sino a pesar del río Nilo, ¿sí? A pesar del río Nilo. Porque resulta que el río Nilo cada año crece, cuando es la época de lluvias en el centro de África, en las selvas del centro de África, cae una gran cantidad de lluvia, y toda esa lluvia tiene que desaguarse y se desagua por el río Nilo, y resulta que una vez al año todo ese valle se inunda. Entonces toda la gente que vivía ahí, pues de repente ve todas sus casas y todos sus terrenos y todo lo que habían trabajado, y todo está inundado. Entonces pues tienen que volver a hacer todo, y el asunto es que fue una batalla constante contra estas crecidas del río Nilo, contra la naturaleza para llegar a poder vivir ahí. Y la tesis que propone este señor Arnold Toynbee es que precisamente ese desafío, luchar contra ese desafío, fue lo que hizo posible el surgimiento de la civilización. ¿Sí? Y ahorita les voy a seguir explicando al respecto. Pero vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a escuchar una melodía que no tiene nada que ver con Egipto, ni con África, ni con ninguno de estos lados. Es una melodía instrumental con un instrumento que se llama kantele. Kantele es un instrumento de cuerdas. Realmente no sé en qué consiste este instrumento. Y este es un instrumento que utilizan en el país de Finlandia. ¿Sí? La canción que vamos a escuchar es de Finlandia con este instrumento kantele. Vamos a escucharla.
El caso es que una civilización surge cuando un pueblo, un grupo de gente, un pueblo se enfrenta a un desafío que requiere de cada vez mayor organización. Por ejemplo, en el caso que les estaba yo platicando de Egipto, simplemente llegar a controlar a dominar esas crecidas del río Nilo, los pantanos, las ciénagas, simplemente para poder sembrar, para poder seguir viviendo, requirió el trabajo colectivo de toda la gente. No era de que cada quien por su lado, sino realmente era un trabajo colectivo para abrir los canales, para mantenerlos, para sembrar, para lo que fuera. Es un enorme trabajo colectivo que requiere de organización. Esa organización no surge de la nada. Al principio empieza de una manera espontánea y poco a poco se va haciendo cada vez más compleja. Entonces una civilización cada vez va adquiriendo mayor grado de complejidad. Por ejemplo, los grupos de gente que emigraron del norte de África, cuando eso se empezó a desertificar y se fueron hacia el sur, algunos de ellos encontraron zonas donde era muy fácil seguir viviendo, lugares donde la comida era muy accesible, donde nada más tienes que estirar la mano y cortas una fruta o lo que sea. Y el asunto es que cuando no hay ese reto para salir adelante, pues simplemente la gente se acostumbra a vivir ahí y no se desarrollaron civilizaciones tan complejas. ¿Sí? Y esta es la tesis que propone este señor. Entonces, la civilización es una respuesta a un desafío, que si no se da una respuesta satisfactoria, el pueblo no va a poder seguir viviendo ahí. Y lo mismo sucedió en Sumeria. Resulta que en Sumeria, la tierra entre los ríos, lo que los griegos llamaron después Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, donde surgió la primera civilización, también era una zona de pantanos. Era una zona así de pantanos realmente, que les llevó muchísimo tiempo para abrir canales, para hacerlo habitable todo eso. Y eso requirió de mucha organización que poco a poco se fue haciendo más compleja, ¿no? Aquí también surge otro factor que es muy importante, que es a medida que se van organizando y que van practicando la agricultura en cada vez mayor escala, la agricultura lo que tiene es que produce un excedente de alimentos. Esto es muy importante entenderlo. Un excedente de alimentos. Eso significa que si yo siembro una parcela, lo que yo siembre, ya puede ser trigo, maíz, arroz o lo que uno quiera, lo que yo voy a cosechar me va a dar para comer no solo en el momento, sino que voy a poder guardar los granos durante todo el invierno, por ejemplo. Se hace una cosecha o dos al año y con eso tengo para comer el resto del año. Entonces hay un excedente de alimentos que se puede almacenar y que va a durar X tiempo, no va a durar eternamente por supuesto, pero va a durar algunos meses o algún tiempo y eso le va a dar de comer a la población. Y este excedente de alimentos es muy importante entenderlo porque fue precisamente ese hecho de que hubiera una cantidad suficiente de alimentos lo que permitió que la sociedad empezara a diversificarse, ¿sí? Ese proceso que conocemos como división del trabajo, ¿ok? En las sociedades más rudimentarias, en las sociedades nómadas, por ejemplo, o en las sociedades de cazadores y recolectores, pues ahí la comida que se recoge o que se caza le da de comer a toda la comunidad, pero en realidad todo mundo participa en ese proceso, ya sea de recolectar o de cazar a los animales. Todas las personas que están en estado físico que les permite hacerlo, pues todo el mundo participa en ese proceso de procurarse los alimentos. Sin embargo, en una sociedad agrícola, ya cuando se practica la agricultura, en realidad no todo el mundo tiene que dedicarse a la agricultura. Una buena cantidad de la población, anteriormente era quizás el 75% de la gente, se dedicaba a la agricultura. Pero el hecho de que hay un excedente de alimentos le permite al 25% restante dedicarse a otras actividades, ¿sí? No todo mundo en una población tiene que dedicarse a procurarse los alimentos, sino que hay un excedente y va a haber cierta cantidad de gente, un cierto porcentaje, puede ser un 20%, un 30%, un 10%, lo que sea, que se va a dedicar a otras cosas. Y fue así como surgieron los artesanos, o sea, los alfareros, los que trabajaban el metal, lo que sea, ¿no? Y también empieza a haber
una minoría creativa que es la que se dedica a decir hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, los líderes naturales del grupo, hay líderes naturales que empiezan a hacer ese trabajo de organizar a los demás. Y estos líderes naturales poco a poco empiezan a tomar funciones específicas y se les empieza a asignar roles específicos. Y esos roles últimamente vienen a convertirse en una casta sacerdotal o en una casta política y finalmente en una casta también militar. El asunto es que se empieza a jerarquizar la sociedad. Jerarquizar, una jerarquía. Empieza a haber una división de clases y resulta que en esas clases no todos son iguales. Empieza a haber una división cada vez más marcada. Esto en el proceso en el que se hace una civilización es un proceso que puede durar siglos. ¿Sí? Siglos, este proceso en el que se va haciendo esta división. Pero finalmente, en todas las civilizaciones tal como las conocemos, finalmente se distinguen por esa jerarquía, esa jerarquización. Y entonces también es cuando surgen los reyes, o los emperadores, o los faraones, o los tlatoanes, o llámesele como se le llame. Pero, últimamente, por ejemplo, la civilización egipcia, teníamos a un faraón. Ese faraón era Dios encarnado, se le veneraba como si fuera un dios. Entonces era el faraón con su círculo de nobles, su familia, o el círculo allegado al poder son los nobles, y después había la casta sacerdotal, la casta militar, después venían los comerciantes, los artesanos, y finalmente hasta mero abajo, esto es en todos lados, parece que es lo mismo, hasta mero abajo estaban los campesinos, que eran los que le daban de comer a todo mundo, y eran los que estaban más amolados. ¿Cómo ven ustedes? Este estado de las cosas, esta jerarquización de la sociedad, parece que es una condición, ¿sí? Una condición de eso que llamamos civilización. Parece que así es. No ha habido una sola civilización en que no haya habido ese estado de las cosas. ¿Ok? Es muy interesante cómo surgen las civilizaciones, el génesis de las civilizaciones. Por ejemplo, en América el desafío al que se enfrentaron no fue la desertificación de las tierras. Acá, por ejemplo, los mayas se enfrentaron al desafío de la selva. Allá en el sureste de México, en partes de Centroamérica, una selva tropical que es demasiado fértil. Y simplemente para poder vivir ahí en la selva se necesitó también de ese trabajo colectivo, ¿no? Y de esa organización para que surgiera la civilización. Bueno, pues podríamos seguir hablando de todo esto. De hecho, a esto le voy a dedicar varios programas. Ya hablamos de cómo surgen las civilizaciones y posteriormente voy a hablar de las siguientes fases del proceso hasta llegar al colapso y la desintegración. Y esto es muy, muy interesante y muy importante entenderlo para poder ver en qué estado se encuentra nuestra propia civilización. Porque como les decía, nuestra propia civilización no estamos al margen de las leyes de la historia, no estamos al margen y mucho menos estamos por encima de las leyes de la naturaleza, ¿sí? Entonces, nuestra civilización también pasa por procesos y es muy interesante ver en qué parte del proceso nos encontramos. Bueno, pues eso fue todo por esta semana, ya se me acabó el tiempo y los voy a dejar con otra canción. Esta canción es de Grecia, una canción también instrumental. Es el tema de una película también de hace 40 años. Me parece que la película se llamaba Nunca en Domingo. Me parece que así se llamaba la película. Una canción muy agradable. El instrumento que vamos a escuchar aquí se llama sirtaki. Sirtaki también es un instrumento de cuerda. Vamos a escucharlo y yo me despido. Este fue su programa Descubriendo el Mundo con David Cañedo.